tu palabra. Danos tu Santo Espíritu para poder entender lo que tú nos quieres enseñar. Padre Celestial, recibe esta oración en nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, una vez más, entonces, ¿alguien más está entrando? Vamos a aceptarle. Entonces, bienvenidos sean, queridos hermanos, a estos cursos que estamos iniciando, estos cursos, en realidad, cursos doctrinales lo vamos a llamar, ¿ya? En realidad, lo hacemos con la más mínima intención de que en este mundo hay muchas corrientes de doctrinas donde el cual nos intentan engañar, ¿no? Nos intentan hacer eh, desviar, ¿no? De la atención de Dios. Dios en su infinita misericordia, saben que Dios nos quiere hablar a nosotros, ¿no? Quiere que nosotros andemos en sus caminos, pero Él no nos va a encontrar personalmente para hablarnos, ¿no? Lo que Él hace, mediante sus escritos que tenemos, mediante esos escritos nos habla. Entonces, cuando yo leo la Biblia, tengo que entender que Dios me está hablando a mí, me está revelando su voluntad de Dios a mí. Ahora, la Biblia hay muchos medios, muchos métodos para interpretar la Biblia. Pero en sí, yo lo que tengo que tener la intención tengo que tener siempre de querer aprender, de querer buscar, de querer hacer su voluntad, de querer mejorar mi carácter, de querer encontrarme con Dios, de querer confiar en Él. O sea, todo tiene que ser con un corazón abierto, ¿no? Entonces, yo esta Biblia ha sido diseñado para transformar mi vida. Al igual que ustedes han estudiado tal vez en la policía, ¿no? Ustedes se han transformado en el verde olivo, digamos. En este caso, creo que usan el color negro, ¿verdad? Ese es el uniforme de la policía. Sí, ustedes han sido instruidos para esa institución. Ahora Dios, a través de su Biblia, también nos instruye para ser soldados de Dios. Entonces, esta Biblia nos va a preparar, esa es la única instrucción, no hay otra. No hay otra cosa. Entonces esta Biblia nos va a preparar para ser aptos para estar en el reino celestial. Ese es un punto bien importante, queridos hermanos. Entonces, si perdemos el norte de la Biblia, si no leemos la Biblia, nos podemos equivocar. A ver, vamos a leer algunos otros textos, a ver, para ir comenzando. En realidad, hay muchos teólogos donde el cual lo torcen la escritura. Y uno, pues, cuando lo tuerce la escritura, estamos perdidos, ¿no? Ya no sabemos qué es lo que vamos a hacer en realidad. Timoteo, vamos a leer Timoteo, ¿dónde está Timoteo? Ahí está. Primera Timoteo 4, 1 vamos a leer. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. A ver si lo buscan. Ese es el segundo texto que estamos leyendo. El primer texto hemos leído, ¿no? A ver, hermano Rory Vargas está entrando también. Ya, una vez más. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. En realidad, las personas que no leemos la Biblia nos van a meter puro cuentos, filosofías, teorías humanas, algunos cuentos y demás, ¿no? Si no tiene base bíblica, entonces son solamente lavado de cerebro, ¿cómo lo llaman? Están adoctrinados así como el mundo quiere que los adoctrine. Cada vez la Biblia va saliendo de la inteligencia humana, lo van echando por tierra y solamente se dedican a teorías humanas, ¿no? El mundo le gusta eso, ¿no? Le gusta esa idea. Por eso es que dice, el mundo dice, en los postreros tiempos, la gente dice, solamente querrá escuchar, dice, a espíritus engañadores y a esas doctrinas de hombres se puede llamar, no de Dios.
Doctrina de hombres se dice, cuando no tiene una base bíblica. Por eso es bien importante la Biblia. La Biblia me transforma mi vida, el único. Y esta Biblia no lo voy a terminar de leer en esta vida y nuestro Padre Celestial nos va a seguir enseñando la palabra de Dios. ¿Pueden creer? Porque hay muchos Un secretos. camino a Cristo, préstame. Hermano Rolly. Ahí está el hermano Rolly, parece. Vamos a saludar a los hermanos. Bienvenidos, queridos hermanos. Ahí está Daniel Noguera. Natalia, ya lo hemos saludado. Ángel, hermano Ángel Noguera. Ahí está hermano Rolly. Hermano Rolly, mucho gusto de saludarlo. Jeremías, ahí está, ¿no? Estamos con unas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Tamara, estamos con ¿cuántas personas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Por la gracia de Dios estamos iniciando entonces con 8 personas. Bien, queridos hermanos, entonces eso es más o menos la introducción de la Biblia. ¿Por qué debemos estudiar? Porque este mundo nos está engañando, nos está preparando para el fuego eterno, para el infierno, ¿no? Para perdernos. Pero esta Biblia nos va a sacar de la ignorancia de las teorías humanas. Solamente con la Biblia, nada más. Por eso Martín Lutero decía, solamente con la Biblia podemos refutar. La Biblia, tan solamente la Biblia. Ahora lo que es algo bien importante, la Biblia, hay muchas versiones de Biblias, pero yo les sugiero que tengamos mayor cantidad de Biblias, mejor todavía. Si tenemos 1, 2, 3, 4, mejor, ¿no? Así vamos comparando todas, ¿no? Entonces, hay Biblias, por decir, católicas. Las antiguas tienen buena traducción, pero las modernas ya están medio desviadas, ¿no? Pero a pesar de algunas antiguas, también andan haciendo entender de la divinidad de Cristo, andan echando por tierra, ¿no? Por decir, en el libro de Juan 1:1, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne, dice, ¿no? Ahora, si vamos a leer un poquito más adelante, el verbo era Dios, dice, ¿no? Y ese verbo era Cristo, dice, ¿no? ¿Quién se hizo carne? Ahora, en la Biblia que se han sacado los testigos de Jehová, son también protestantes, esa iglesia, donde el cual la divinidad de Cristo lo echan por tierra. Muy bien, queridos hermanos, ahora sí, con esta introducción, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar rápidamente, entonces, después de haber hecho la oración y todo. La Biblia tiene 66 libros. 66 libros, ¿no? Está compuesta por Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? ¿Hasta dónde cuenta el Antiguo Testamento? Hasta la venida de Cristo, ¿no? Después que Cristo muere, desde allá la historia va cambiando, ya es Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, el Antiguo Testamento habla de toda la profecía de Cristo, ¿no? Cristo va a venir y todo de Cristo habla. Y el Nuevo Testamento habla de la promesa para que Cristo venga por segunda vez. La Biblia es un libro específicamente histórico. Ustedes si leen algún otro libro, siempre dicen, este libro, este texto, este párrafo, esta historia fue antes de Cristo y después de Cristo. O sea, es un libro absolutamente magnífico la Biblia, por eso, ¿no? Bien. Las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento son la palabra de Dios, dada por inspiración divina, por medio de los santos hombres de Dios que escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Algo bien interesante. La Biblia fue escrita en base a inspiración, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. A ver, vamos a leer el libro de Apocalipsis. Apocalipsis. ¿Qué había pasado con el apóstol Juan? A ver, si lo buscamos el libro de Apocalipsis 1, ustedes le encuentran esa parte donde dice, ya, desde el 9 vamos a leer. ¿Quién quiere leer? ¿Qué había pasado? Mira, en realidad es un conducto irregular. Dios comunica al ángel, el ángel a Juan,
Y Juan comunica al pueblo, Juan a los profetas y al pueblo, al mundo. Así la Biblia fue escrito. Uno de los ejemplos, Juan el Amado, así manda. ¿Quién quiere leer? Apocalipsis 1:9. Ahora. 1, 9 y 10. A ver, Hola, hermano. hola. Yo, Juan, vuestro hermano, y ¿Se escucha, hermano? Se escucha, se escucha. Yo, Juan, vuestro hermano, y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, 11 más. que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí está, podemos llegar a entender, en el día del Señor estaba en la isla de Patmos, y ahí le aparece, ¿no? Un ángel le habla, ¿no? Pero este ángel, en realidad, a este ángel fue encomendado por Dios, ¿no? Dios le manda para que le avise la voluntad, su voluntad. ¿Qué es la voluntad del Apocalipsis? El Apocalipsis es la revelación para los últimos días, ¿no? Marca la historia desde Juan hasta el fin del tiempo de la historia. Entonces, ahí está, ¿no?, la voluntad de Dios. Entonces, Dios se ha comunicado por mediante sus profetas, apóstoles, para que entendamos, para entender su voluntad. Él no nos puede venir a decir así personalmente, pero Él ya nos dijo acá. Bien. Vamos a ir un poquito más adelante, a ver. Vamos a compartir la pantalla. ¿Se ve la pantalla? No, no se ve, Oscar. A ver, vamos a intentar acá. Me dicen si se ve o no se ve, a ver. ¿Ahora se ve? Ahora sí se ve. Ahora sí. Listo, vamos a ir entonces a la divinidad. Todos lo tienen este material, Sí. pero vamos a leer algunos párrafos, lo vamos a ir comparando. La divinidad. A la siguiente vamos a tocar la divinidad. ¿Dónde está? El siguiente es. Ahí está. Las Sagradas Escrituras. Ahí está. Podemos leer. Quien quiera leer, pues siéntase libre. ¿A quién le gustaría leer, por favor? ¿Puedo? Sí, Las por favor. Sagradas Escrituras. Léalo, hermano. Ya, sigo. Las Sagradas Escrituras, escritos del Dios de amor, explican el origen, la caída y la redención de la humanidad, y contiene la completa revelación de la voluntad de Dios para el hombre como nuestra única infalible regla de fe práctica bajo la dirección del Espíritu Santo. Y después ahí hay varios textos, ¿no? Como San Juan 5:39, Salmos 89:34, comparando con Mateo 22:29, San Juan 7:17 y Lucas 24 y muchos otros textos más. Ahí está. El punto bien importante, vamos a recalcar, como ahorita lo acabamos de leer, el libro de Juan también, ¿no? Entonces, guiada siempre por el Espíritu Santo, dice, ¿no? A ver, vamos a leer algunos textos. A ver, vamos a leer San Juan 5:39. Si alguien lo tiene,
póngase nomás a leer, inmediatamente. En realidad es la voluntad de Dios comunicando al hombre, ¿no? Y el hombre recibe la palabra de Dios. Ahora, para comunicar a otros, tiene que escribir, ¿no? En ese tiempo escribían por papiros, escribían en pergaminos y así sucesivamente, ¿no? Ahora nosotros lo tenemos ya en hojas, algunos lo tenemos ya digital, ya, y está totalmente así, ¿no? Bien, ¿quién lo tiene? Puede leer nomás. Leo nuevamente, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Hermano Rory, tal vez nos puedes explicar un poco sobre este punto. Sí, claro que sí. Ese texto, este texto nos indica de que no solamente debemos leer la palabra de Dios de una manera superficial, ¿ya? No debemos leer de una manera superficial, sino debemos escudriñar, cavar a profundidad, debemos escudriñar, o sea, estudiar, analizando texto con texto, comparando, ¿ya? Y profundizar, vamos a decir, los contenidos, ¿no? De los textos que estamos leyendo. Entonces es muy importante hacer esto, ¿ya? Porque muchas veces hay muchos que podemos leer la Biblia, podemos hacer el año bíblico, pero hay veces sin profundizar, ¿no? Entonces no queda mucho beneficio así, ¿no? Entonces este texto está indicándonos que debemos profundizar el estudio de la Biblia, ¿no? Escudriñando, ¿no? Amén. Ahí está, ¿no? Es bien importante, ¿no? Ahora, cuando escudriñamos las escrituras, el Espíritu Santo siempre nos va a guiar, ¿no? Para poder entender. Cosa que el mismo Espíritu, quien reveló, por decir, se presentó en visión, quien anunció a ese profeta, quien ha sido guiado por el Espíritu Santo, escribió este mensaje para comunicar a su pueblo, ¿no? Para comunicar en ese tiempo, ¿no? Y ahora, hasta ahora nos está comunicando nosotros. Ese mismo Espíritu Santo, entonces, Él se apodera de nosotros y nosotros entendemos como si lo estuviéramos viviendo en ese momento, en ese tiempo real. Y Él nos habla, ¿no? Y nos comunica y nosotros entendemos su voluntad. Es algo muy bonito por eso, ¿no? Sin oración hay veces no se puede lograr entender y también hay que comparar texto con texto, ¿no? Ahora, no solamente quedarse en un párrafo, hay que siempre buscar la concordancia y hay que buscar dónde dice, está hablando sobre, en este caso, por decir, si es del sábado, ¿qué lugares de la Biblia hablan del sábado? Uno va buscando, entonces va a entender el sábado, ¿no? Ahora, del domingo, no voy a encontrar ningún lugar, entonces el domingo es una teoría de hombres nomás, no me puedo aferrar en esa idea, ¿no? Por eso la Biblia hay que ir comparando siempre, ¿no? Vamos al siguiente párrafo, a ver. Vamos a pedir a uno de los Nogueras a ver que nos pueda leer el siguiente párrafo. ¿Puedo leer? Por favor. ¿Leo? Sí, dale, Jeremías. Bueno, la Biblia es la autoridad para enseñarnos y corregirnos, mostrándonos la diferencia entre lo cierto y lo errado. Marcos 12:24, Hechos 17:11, 2 de Timoteo 3:16-17, Santiago 1:22-23, 1 de Pedro 1:22-23. Por tanto, nuestra posición individual frente a Dios y nuestra relación con uno y otro precisa estar basada en un así dice el Señor. Mateo 7:12, Juan 8:32, 16:13, 17:17, 2 Tesalonicenses 2:13. Amén. Ahí está. Vamos en este párrafo, lo que hemos entendido, dice que la Biblia tiene la autoridad, dice, ¿para qué? Para enseñarnos, ¿no? Para corregirnos si en algo nos estamos equivocando, ¿no? En este caso, como aquí muchos trabajan en la policía y demás, algunos en alguna institución, ¿no?
Entonces, ¿cómo van a entender, cómo van a entender si alguien necesita una corrección? Ahí tienen sus estatutos seguramente, ¿no? Normas que tienen que cumplir, ¿no? Entonces, ¿cómo uno se puede corregir? Mediante esas normas que tienen esos principios, ¿no? Entonces, la Biblia igualmente nos corrige así de esa forma, ¿no? Mostrarnos la diferencia entre lo cierto y lo errado. Entonces, eso es, ¿no? La Biblia, ¿no? No podemos estar equivocándonos. La Biblia, al final de cuentas, tiene que cernir, ¿no? Tiene que cernir nuestro conocimiento. A ver, vamos a leer algunos textos. Ya lo hemos leído de Timoteo 3, 16, 17, ¿verdad? Vamos a leer otro texto. A ver, Hechos 17, 11 vamos a leer. Hechos 17, 11. Y el otro que me lo busque, Marcos 12, 24. A ver, dos textos vamos a leer para demostrar este punto. El que lo encuentra rápidamente, lo lee nomás. Leo Hechos 17:11. Adelante, hermano. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si éstas eran así. Amén. ¿Cómo decir la última parte? Para ver si estas eran así, ¿no? Eso es lo que siempre hay que hacer, ¿no? Para ver si es verdad lo que me está diciendo este pastor, este obrero, o este vecino que me ha comentado. Dice que cuando se muere, las almas están penando. Entonces, ¿será verdad? ¿Qué dirá la Biblia al respecto? Yo lo busco, no hay en la Biblia. O sea, entonces es una idea humana. Por eso dice, es una doctrina de demonios, es una doctrina, es un principio humano. Entonces no puedo aceptar, ¿no? Ese principio. A ver, siguiente libro. A ver, Marcos 12, 24. ¿Quién lo tiene? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, ¿no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Ahí está, ¿no? No podemos Sí. errar, ¿no? No podemos errar. Entonces, si vamos a leer la Biblia, no vamos a poder errar. Vamos a estar como andando en una luz, ¿no? Ahora, la otra parte dice, pues tenemos que aprender a decir, así dice el Señor, así dicen sus escritos. Así. No, así Sí. pienso, puede ser, no puede ser. Si tengo dudas, entonces escudriñar las escrituras, ¿eso no? Bien, vamos más adelante. Siguiente párrafo. ¿Alguien me lo quiere leer? Leo, Oscar. Por favor. La presencia de Cristo con los hombres de Dios a medida que ellos eran movidos por el Espíritu Santo en los tiempos del Antiguo y Nuevo Testamento es el origen de la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:21, segunda de Timoteo 3:16, Lucas 16:29 al 31, Juan 5:46 al 47. Pruebas de la divina inspiración de la Biblia son encontradas en la propia Biblia. Primera de Pedro 1:10 al 12, Primera de Tesalonicenses 2:13. Amén, ¿no? Ahí está, es inspirada. La prueba de la divinidad también solamente se puede demostrar con la Biblia. Dice la presencia de Cristo con los hombres, la presencia de Cristo con los hombres de Dios, a medida, dice que el tiempo nos está queriendo cortar. Si se corta, voy a volver a mandar el link y vamos a volver a entrar, ¿ya, hermanos? ¿Les parece? Bueno. ¿Ya? A medida que ellos eran movidos por el Espíritu Santo en los tiempos antiguos y Nuevo Testamento, es el origen de la palabra de Dios. Entonces, donde el cual vamos a llegar a pensar, el Nuevo y el Antiguo Testamento en realidad son inspirados por el Espíritu Santo. Vamos al siguiente párrafo. Siguiente párrafo, a ver, yo lo voy a leer. A través de la administración del Espíritu Santo, la Biblia es explicada por sí misma y no necesita cualquier tradición humana y catecismo para su interpretación. Ahí nos dice bien claro, ¿no? La Biblia se inspira, dice, Por sí a sí mismo. misma, ¿no?
Es la palabra así misma. No necesito comparar con un libro de filosofía o con un libro, dice, como dice aquí, catecismo, ¿no? El catecismo es en la Iglesia Católica que lo usan, ¿no? Entonces, los católicos dicen, la Biblia tenemos que comparar con el catecismo para ver para ver si está correcto esa Biblia, dice, ¿no? Entonces, ahí está un error fatal, ¿no? Mejor, el catecismo tiene que ser comparado con la Biblia. Si el catecismo, si en la Biblia no está el catecismo, entonces el catecismo sale, ¿no? Es una herejía, ¿no? Esas cosas son herejías en realidad, ¿no? No como el catolicismo lo llama. Para su interpretación, ahí está Isaías 28:10, podemos leer, alguien tiene tal vez, ya lo puede leer. Isaías 28:10, vamos a leer. Hasta mientras voy a terminar el párrafo. Si nosotros vivimos en armonía con las santas escrituras, las promesas y bendiciones son nuestras, ¿no? Algo bien interesante, ¿no? Si vivimos en armonía, entonces Dios nos va a dar su bendición. Hermano Rolly, a ver, nos quiere opinar tal vez algo sobre este párrafo. ¿Sabes? Es cierto, ¿no? Que la palabra del Señor nos ayuda, vamos a decir, a poder ordenar, vamos a decir, ¿no? El estudio de la Biblia nos ayuda a corregir y a ordenar muchas cosas de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, ¿ya? Entonces, es muy importante comprender de que la Biblia se explica por sí misma, ¿no? No necesitamos, como tú decías hace rato, otros libros más, ¿no? Entonces, es importante que podamos usarla, vamos a decir, hacer el hábito, ¿no? De leer la palabra de Dios todos los días, porque es el alimento que necesita nuestro cuerpo espiritual, ¿ya? Y que cuando no alimentamos nuestro cuerpo espiritual nos debilitamos. Amén, ahí está, ¿no? Entonces, ¿quién quiere leer el libro de Isaías 28:10? ¿Ya lo tienen? Leo, hermano. Por favor, adelante. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Amén. La Biblia sí hay que estudiar, dice, ¿no? Un poquito de aquí, también de allá. Entonces, las profecías, por decir, en Daniel habla y también habla en Apocalipsis, ¿no? Cuando lees Apocalipsis, también vas a Daniel, habla, ¿no? Entonces, un poquito de aquí, de para allá, entonces la profecía, las 2300 tardes y mañanas, se va armando, ¿no? También la profecía para la venida de Cristo, igual habla Isaías, Jeremías habla, ¿no? Los profetas se van completando, ¿no? La historia, cómo iba a venir Cristo, cuántos años iba a vivir, cómo iba a perecer, en realidad todo, ¿no? Entonces, así es la Biblia. La Biblia es un libro mágico. Si nos quedamos en una parte, vamos a tener dudas, pero si lo leemos toda la Biblia, vamos a tener una mentalidad amplia, ¿no? La Biblia nos da el alimento espiritual, como el alimento... Hermano, le hago una consulta. Dígame, hermano. ¿Por algún motivo en especial está escrita así la Biblia, de que hay que interpretar por en un párrafo algo, después buscarlo en otro lado y así? ¿Es por algo en especial? Sí, si tú quieres buscar un tema, por decir, quieres buscar el tema de la vida de Jesús, por decir, entonces tú en la vida de Jesús vas a encontrar en los 3 evangelios, ¿no? Por decir, Mateo, Lucas y Marcos, ¿no? Y tú lo lees esos 3 evangelios, vas a tener una idea más clara, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, un escritor entendió de esa forma escribe Mateo, por decir. Ahora, el otro escritor era también discípulo de Jesús, Lucas escribió también. El otro también, Marcos, lo escribió también, ¿no? Ahora, Pablo también escribe también de Jesús. Entonces, tantos libros lees, entonces tienes una idea bien más clara ya. Ahora, si solo te quedas con Mateo, entonces te va a faltar más conocimiento, ¿no? Eso es, ¿no? Es como una investigación, es como un Claro. un mineral, hay más tesoros y más y más y más. Cada que vas buscando más y tu conocimiento se va armando más, ¿no?
y tú te vas fortaleciendo tu conocimiento y más, ¿no? Por eso la Biblia, cada que lees te vas volviendo más sabio, dice, ¿no? Eso dice Proverbios. Dice, escudriñad las escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna. Cada que ves que tú lees la Biblia, te vas armando más de promesas, más esperanzas. O sea, si tienes un problema, tú encuentras más soluciones, ¿no? Eso, por eso tenemos que leer bastante, ¿no? Siempre, toda la vida debe ser leyendo la Biblia, en la mañana, en la noche, cada día, cuando tenga siempre tiempito, hay que sacarse al día por lo menos una vez. Por eso, hermano. Ya. Gracias. Vamos a leer el libro Deseo a todas las gentes. Ahí está la página 354, hermano. Dice, toda la Biblia es una manifestación de Cristo. Y el Salvador desea fijar la fe de sus seguidores en la palabra. Cuando su presencia visible se hubiese retirado, la palabra sería fuente de poder para ellos. Entonces ahí dice, ¿no? Cuando su presencia visible se hubiese retirado, la palabra sería fuente de poder para ellos. Hablando de los apóstoles, por decir, los apóstoles siempre han estado con Jesús, ¿verdad? Cuando Él estaba en la tierra, los apóstoles estaban fuertes, tenían un maestro que les podía despejar todas las dudas, tenían problemas también. Pero cuando se fueron, ¿cómo han quedado? Entonces ellos han empezado a escribir, han hecho escritos, ¿no? Esos escritos les leían y ellos podían recordar, ¿no? Entonces ellos escribieron tanto y ellos dejaron ahora para nosotros. Nosotros no vivimos, no lo podemos ver a Cristo, pero podemos ver que los apóstoles que han vivido con ellos dan testimonio de su vida. O sea, entendemos, ellos nos dan la esperanza. Ese es por eso muy, muy bonito, ese es un testimonio, ¿no? Toda la Biblia es escrita solamente, habla de Cristo. En el Antiguo Testamento, antes de la venida. En el Nuevo Testamento, la vida de Jesús y la segunda venida. Y sigue hablando de Cristo. Entonces, Cristo es el centro de toda la Biblia. Entonces, el centro de mi vida tiene que ser Cristo, ¿no? Ese es donde nos manda la Escritura, queridos hermanos. Vamos a leer el siguiente testimonio. ¿Quién quiere leer? En la Biblia comienza. A ver, Jeremías. Hola, Jeremías, ¿está por ahí? Hola, sí, ahí está. Adelante, Jeremías. Bueno, en la Biblia es la maravillosa de todas las historias, porque ella es la producción de Dios, no una mente finita. Nos lleva a través de los siglos, al principio de todas las cosas, presentando la historia de todos los tiempos y las escenas que de otra manera nunca hubiesen sido conocidas. Revela la gloria de Dios, obrando por su providencia para salvar al mundo caído. Presenta en el lenguaje más simple el gran poder del Evangelio, el cual recibido puede cortar las cadenas que unen al hombre al carro de Satanás. Ahí está, ¿no? ¿Quién es el único que nos puede librar de las garras de Satanás? Estudiando la Biblia podemos llegar a entender, ¿no? El siguiente dice, mirando constantemente a Jesús, con el ojo de la fe, seremos fortalecidos. Dios hará las revelaciones más preciosas a sus hijos, hambrientos y sedientos. Hallarán que Cristo es un Salvador personal. A medida que se alimentan de su... Sí, Oscar, ¿sabes qué? Yo quiero agregarle a este punto que hemos estudiado, que es la Biblia, quiero agregarle con un párrafo que dice acá, en este libro, El Camino a Cristo, dice, en la página 6.4, dice, no hay ninguna cosa mejor, dice, para fortalecer la inteligencia que el estudio de las Santas Escrituras. Ningún otro libro es tan poderoso para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades como las grandes y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la Biblia, si se estudiara la palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían una grandeza de espíritu y una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que
que raramente puede verse en estos tiempos. O sea, indica de que, o sea, la palabra del Señor tiene un poder, ¿no?, para cambiar nuestra vida, ¿no es cierto? Nuestra conducta, nuestro comportamiento. Si los hombres, dice, estudiaran la Biblia, sería, vamos a decir, nuestro mundo diferente, ¿no?, a lo que vemos hoy, ¿ya? Entonces, vamos a decir, ya concluyendo, hago hincapié sobre esto, que necesitamos nosotros tomar tiempo para leer la palabra de Dios. Un científico conocido, Isaac Newton, que él estudió muchos libros, después de haber estudiado muchos libros, él llegó, vamos a decir, a agarrar la Biblia y colocó encima de todos los libros que había estudiado. O sea, y dijo, este libro es el superior, ¿no?, por encima de todos los libros que había leído. Entonces, es muy importante también nosotros aprovechar el tiempo, la vida que Dios nos da todavía para poder también conocer más este sagrado libro, y que nos ayuda también, inclusive, dice acá, en Camino a Cristo, que nos ayuda a transformar nuestro carácter. Y cuánta lucha nosotros tenemos diariamente, ¿no es cierto? Nuestras luchas son diarias para querer cambiar esto, cambiar aquello, mejorar esto, ¿no? Hay veces nos cuesta, ¿no? Pero la palabra de Dios hace el trabajo de corregir nuestra vida, y siempre tenemos que estudiarla, ¿saben qué, hermanos? Siempre con mucha oración. Eso sí es fundamental, y con mucha fe también, ¿no? Tenemos que estudiar abriendo nuestro corazón al Señor para que Él pueda ser el que nos enseñe, ¿no?, nos instruya, nos corrija, ¿ya? Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a poder elevarnos espiritualmente, vamos a poder crecer espiritualmente a medida que pasa el tiempo. Quiero dejar el espacio para que los demás hermanos puedan quizás opinar, o hay alguna pregunta de repente para que continuemos. Amén. Hasta mientras lo vamos a pedir a nuestro hermano Ángel, ¿no?, el papá de Daniel Noguera. Ángel se llama, ¿verdad? ¿Ángel se llama? ¿Estoy en lo cierto? Bien. Al hermano Ángel lo vamos a pedir que lea, hasta mientras nosotros que estamos conversando todavía, vamos a pedir que lea el libro de Isaías 48. Y también a otro hermano, a Jeremías, le vamos a pedir el libro de Mateo 24:35. Vamos a responder la última pregunta, después vamos a ir nuevamente intercalando ideas, preguntas, tal vez haya, ¿no? Mira, al hermano Ángel, Isaías 48. Al hermano Jeremías, Mateo 24:35. Con estos dos textos vamos a responder la Biblia, ¿hasta cuándo va a tener validez? A ver, hermano. Bueno, voy a leer por favor, hermano. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mala palabra de Dios. Repito, mala palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Qué bonita, qué linda promesa, ¿no? Dice que Muy buena va promesa. a pasar todo, ¿no? Va a secarse la hierba, todo va a pasar en este mundo, pero la palabra va a permanecer para Siempre. Para siempre. Siempre. En la nueva tierra va a seguir siendo el manual del ser humano, ¿no? Vamos a seguir y seguir. Y dice que Cristo mismo nos va a enseñar de sus escritos, porque hay una parte, dice en el libro de Amos 29:29, ¿verdad, hermano Rory? Si no me equivoco, donde dice, las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas nos pertenecen a nosotros. Entonces, las cosas secretas, todavía hay muchas cosas secretas que están en la Biblia, ¿no? Y eso es Dios nos va a explicar. Queridos hermanos, a ver, Jeremías va a leer el siguiente texto, a ver, vamos a volver a pensar también, la Biblia, ¿hasta cuándo va a tener validez? Hermano Jeremías. Bueno, Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Amén. Otra afirmación, ¿no? Amén. El cielo pasará, la tierra pasará. ¿Y cuándo va a pasar eso?
el fin del tiempo, ¿no? Cuando este mundo sea purificado con fuego. Entonces, estamos hablando de los santos, de los salvos, ¿no? El cielo va a pasar, la tierra va a pasar, sus palabras van a permanecer para siempre. Amén, ¿no? Qué interesante, interesante. Ahí está la grandísima importancia de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿no? Que va a estar para siempre. Amén. Eso es una promesa muy importante. Hay veces yo me pongo a pensar, muchos jóvenes estudian una carrera de ingeniería, medicina, ya está bien, estudian arquitectura, odontología y se titulan, ¿no? O sea, se reciben, ¿no? Como profesionales, estudian después maestrías, doctoral, más allá, se van capacitando. En la policía igualmente llegan hasta el último grado general y ya llegan hasta ser presidentes ya y demás, ya. Pero ahí terminó, ¿no? Claro. Ya no hay más. Pero en este caso, los que hemos comenzado con esta carrera, la carrera cristiana, toda la vida va a ser nuestro manual, la Biblia, para siempre. Un manual, es decir, como la Biblia es el manual del ser humano. Somos como unas personas que tenemos un manual para dirigirnos en la vida, y ese manual es la Biblia. La Biblia nos enseña cómo debo manejar mi vida. Quiero saber un ejemplo, leo la Biblia y ahí están los ejemplos más viles que ha habido. Por decir de Jacob, de las 12 tribus de Jacob, tienen tendencias tan torcidas, pero ¿cómo han cambiado? O sea, eso me alienta, ¿no? Hay en la Biblia muchos consejos. La Biblia fue escrito para los pecadores, para los que nos sentimos pecadores. Entonces me alienta, me ayuda, me fortalece. Ahora, ¿cuándo voy a dejar de estudiar? Nunca, queridos. La carrera nunca va a terminar, va a continuar para más allá. A ver, vamos a las siguientes preguntas, queridos hermanos. Vamos a dar la bienvenida también a las hermanas que nos están acompañando. Ahí está Carlos. Bienvenido, Carlos. Hermano Carlos, ¿está por ahí? Sí, sí, buenas tardes. Buenas noches, Carlos. Bienvenido, mi hermano. Vamos a levantar las manos, vamos a saludar a Carlos. También ahí está presente. ¿Qué más vino? ¿Qué más vino esta noche? Creo que Lisette Santos, ahí está Lisette Santos. Vamos a dar la bienvenida también a Lisette. Bienvenida, Lisette. Bienvenida. Hola, hermano. Hola. Gracias. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a dar la bienvenida también. Ahí están, ¿no? Los dos que se acaban de conectar. Muy bien, estamos en la sesión de preguntas, jóvenes, los que han entrado último. Y bueno, pues pueden hacer sus preguntas así personales. Y aquí estamos para responderles. Y también estamos con la presencia de un pastor, el Rolly Vargas, ¿no? Él trabaja en la Unión Boliviana, ¿no? A ver, hagan sus preguntas. Ahorita tienen que exprimirnos todo lo que ustedes tengan dudas, algo tal vez se ha quedado. Vamos adelante, hermano. A ver. Si no hay preguntas, yo quiero agregar algo más a este tema. ¿Se puede? Adelante, hermano Rolly. Ya. Muy bien. Hacer conocer de que la Biblia tiene 66 libros, que eso es conocido, 28 en el Nuevo, 36 en el Antiguo. La Biblia fue escrito mayormente en arameo, ¿no? En griego también y en hebreo, en sus tres idiomas. Aparte de la Biblia que nosotros tenemos, hay la Biblia católica tiene más libros, no sé si ustedes se dieron cuenta. Hay más libros en la Biblia católica, ¿ya? Que la Biblia que nosotros usamos. Y nosotros consideramos a muchos de esos libros que no están, vamos a decir, en la Biblia que nosotros usamos, ¿ya? En la Reina Valera, que es la más común, ¿no? La que más usamos, Reina Valera. Hay varias versiones, ¿no? Hay Nácar Colunga, la Septuaginta, varias versiones de Biblia. Ahora, es muy importante comprender esos libros que no están en la Reina Valera, ya, pero que están en la Biblia católica, son considerados como libros de dudosa inspiración, ya, son considerados como libros
apócrifos. Esos libros, hay más o menos alrededor de, no sé si unos 15 o 20 libros hay, ¿ya? De esos libros. Esos libros fueron añadidos a la Biblia más o menos por el año 300 o 400 después de Cristo, ¿no? Esos libros fueron añadidos y fueron escritos, según la historia dice que estos libros fueron escritos por el año 100 o 200 antes de Cristo, ¿no? En ese tiempo se escribieron, ¿ya? Entonces, es muy importante vamos a decir, un poquito acotando algo más, ¿no? Al tema, este punto que es la Biblia, ¿ya? Y es muy importante estos datos también, como que nos tocó estudiar este tema, ¿no? Que es la Biblia. Amén, amén, hermano Rory. Así es, ¿no? Hubo un tiempo en el cual que no hubo profecías y entonces no hubo profetas también, ¿no? Y en ese tiempo en el cual entraron, ¿no? Los filósofos, los griegos y demás se hicieron dueños, ¿no? de las escrituras y empezaron a escribir, bueno, pues algunos libros en realidad que no tenían procedencia divina, no han sido inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Son libros en realidad como cuentos, como ideas de pensadores, de griegos, de filósofos y demás, ¿no? Pero la Iglesia Católica, algunos libros se las puso, ¿no? En su Biblia, ¿no? En la Biblia Católica tiene una sección donde dice deuterocanónicos, ¿no? Libros apócrifos también le llaman, ¿no? O sea, no son libros inspirados, ¿no? Así, solamente se conoce como un cuento, una historia, algo así más o menos, ¿no? Pero no es probado que es inspirado de inspiración divina, ¿no? Bien, algunas preguntas más, queridos hermanos. Pregúntenos, no tengan miedo. Pregúntenos, pregunten, queridos hermanos. Yo, hermano, quisiera preguntarle si bien en los tiempos pasados también cuando o sea, se le prohibía a la gente leer la Biblia o se las quitaban, ¿eso podría pasar de vuelta en estos tiempos finales? ¿Podría volver a pasar lo mismo de que te saquen las escrituras o que no te dejen leer o cosas así como esas? Amén. Lo vamos a responder. A ver, hermano Rory, puede responder la pregunta. Muy bien. Sí, sabe, hermano, estamos viviendo un tiempo donde están habiendo cada vez más restricciones, ¿no? Hoy por el tema de la pandemia, nosotros vemos de que hay serias restricciones, ¿no es cierto? Nuestras libertades están siendo restringidas. Entonces, de la misma manera va a suceder en el aspecto espiritual. Eso está profetizado de que se va a dar, ¿ya? De que con el tiempo, lo que ocurrió en la Edad Media, ¿ya? Y en el tiempo antiguo se va a dar. Entonces, por eso es que Dios nos llama en este tiempo que nos preparemos, ¿no? Estudiemos la Biblia. Si podemos memorizar muchos textos de la Biblia, es muy importante eso. Por ejemplo, antiguamente en la Edad Media los valdenses eran hombres que sabían muy bien la Biblia, ¿no? Tenían en la mente casi todo el Nuevo Testamento ellos y escribían y luego hacían el trabajo de publicar los escritos, ¿no? Aquellos que escribían y lo vendían como algo muy importante, ¿no? Como una joya muy preciosa, ¿no? Porque ellos vendían joyas, ya los valdenses entonces, y sacaban, vamos a decir, después de vender lo que llevaban, sacaban la joya más preciosa, ¿no? Que era la palabra de Dios que ellos habían traducido, vamos a decir, al idioma, ¿no? Original del pueblo. Entonces, se nos vienen días difíciles y debemos nosotros aprovechar la libertad que tenemos, el acceso que tenemos a la palabra de Dios, ¿ya? Para prepararnos, consagrarnos también y así ponernos a cuentas con Dios. Amén. Amén, gracias, Recordando la historia, ¿no? Es algo bien importante. Si nos ponemos a pensar en la Edad Media, era terrible, ¿no? No se podía leer la Biblia.
O sea, la Biblia ha sido escondido, ¿no? Por la misma bestia, como lo dice la profecía, ¿no? En el libro de Apocalipsis 13, ¿no? Por la primera bestia, ¿no? Entonces, por 1260 años, la Biblia estaba encadenada, ¿no? La Biblia ha sido prohibida, ¿no? Leer. Y ese tiempo volverá, porque dice la profecía, ¿no? Es, dice, no es y será. Entonces, cuando será, quiere decir, la profecía no se limita, ¿no? Si dice que será, porque va a ser, ¿no? Ahora entendemos, los grandes empresarios de este mundo que manejan las tecnologías, también ya se están haciendo dueños de todo. Cuando se dicte la orden de la persecución, se dicte la ley dominical, las Biblias ya pienso que van a ser totalmente alteradas ya. Por eso es que en algunas Biblias actuales que están llegando, ya no dice sábado, dice, sino que ya está diciendo domingo ya. O sea, hay textos que en el cual ya están bien torcidos, ¿no? Por decir, la Biblia en realidad tiene como tres ramas de interpretación, ¿no? La primera, por decir, son de los protestantes, que es una línea de interpretación, ahí está la Reina Valera, King James, son protestantes, ¿no? O sea, hablan la verdad, ¿no? Después viene la traducción de los católicos, ¿no? Ahí viene Torres Amat, la RNI y demás otras Biblias que sacan, ¿no? Algunas ideas medio buenas, algunas malas también, mezclado, es una mezcla, ¿no? Después viene la otra línea de los israelitas mesiánicas, ¿no? Esos son bien legalistas también, ¿no? Pero lo que en sí nosotros manejamos, la protestante, ¿no? Pero generalmente el mundo se va a globalizar, van a sacar una sola Biblia. Por decir, el día de hoy he estado investigando de la Biblia Reina Valera 1960, en el cual dice que entraron en un ecumenismo, dice, ¿no? Con la traducción, por decir, con la línea de los católicos, con las protestantes, dice que la Biblia Reina Valera 1960 es una unión, es una fusión, dice, ¿no? Porque eso es bien lógico, ¿no? En los últimos tiempos, los protestantes y los dominicales, los protestantes y los católicos se van a juntar, se van a unir, ¿no? Entonces esa Biblia en realidad ya ha sido unida, ¿no? Porque hay algunas teorías de esa tradición ahí medio extrañas ya, ¿no? Pero si nos vamos poquito más atrás, ¿no? La Biblia Reina Valera es buenísima, ¿no? Pero podemos llegar a entender en las Biblias ya actuales la Reina Valera que va a ir apareciendo, ya se va más torciendo, ¿no? A la unidad, unirse, ¿no? Al ecumenismo religioso. Eso. Y va a volver, ¿no? A ser prohibido, porque no vamos a poder entender, porque en realidad va a estar totalmente mezclado lo verdad, la mentira, verdad, mentira, verdad. Nosotros no vamos a poder. Eso, queridos hermanos. A ver, algunas preguntas más. A mí, hermano, de mi parte quedó ya bastante claro lo que expliqué. Muy bien. A ver, vamos a pedir a Carlos. Carlos es un amigo también que nos está visitando. A ver, Carlos, ¿alguna inquietud, alguna pregunta con relación a la Biblia? A ver, siéntase libre, hermano Carlos. La verdad que estuve viendo los videos y el material que mandó al grupo y me pareció muy interesante todo lo del material, ¿no? Pero sí, una pregunta específica no tendría, no tengo en el momento. Pero sí estuve viendo todo el material y me pareció muy interesante. Amén. Muy bien, a ver, vamos a esperar un ratito más. A ver, ¿alguien más? Ya, si tienen más dudas, no hay problema, queridos hermanos, nos hacen llegar al grupo de WhatsApp que tenemos. Entonces, también ya parece que ya es hora. Vamos a cerrar este estudio de esta primera sesión que hemos tenido de la Biblia. Queridos hermanos, entonces vamos a concluir con una oración